El maestro dijo a la gente: ¿a quién compararé esta generación? Se parecen a unos niños sentados en la plaza que gritan: hemos tocado la flauta y no han bailado. Hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: tiene un demonio. Porque vino Juan, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: ahí tienen a un comilón y a un borracho, amigo de publicanos y de pecadores. Evangelio según San Mateo capítulo 11 versos 16 al 19. La sabiduría que viene de Dios se acredita por las obras. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 9 de diciembre, año 2022. La sabiduría se acredita por sus obras. Hoy recordamos a San Juan Diego, un personaje ilustre, un buen comunicador de la palabra de Dios, de los sentimientos de Dios, a través de la Santísima Virgen María. Precisamente pocos días antes de celebrarse esa magnífica fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina, los católicos también recordamos a San Juan Diego, que fue la persona en cuyos vestidos quedó impresa la imagen de la Madre de Dios. San Juan Pablo II decía en su momento: enséñanos el camino que lleva a la Virgen Morena del Tepeyac, para que ella nos reciba en su corazón. Juan Diego nace en el año 1474 en Cuautitlán, reino de Texcoco, hoy que se llama territorio mexicano. Y en el año 1531, un 9 de diciembre, Juan Diego va de camino por el Tepeyac y se le aparece la Santísima Virgen María y comienza todo ese hermoso acontecimiento. San Juan Pablo II lo declara beato en el año 1990 y el mismo San Juan Pablo II lo canoniza en el año 2002. San Juan Diego, personaje importante que transporta la visita de las apariciones de la Santísima Virgen María. La sabiduría se impone por las obras, se acredita. La verdadera sabiduría, entonces, ¿dónde está? En practicar las virtudes. Una persona que practica virtudes, que se convierte en virtuosa, que es muy virtuosa, entonces esa persona goza de la sabiduría que viene de Dios. Ahora, ¿qué es lo contrario a la sabiduría? Se llama el capricho, la necedad o la soberbia del ser humano. El ser humano daña la gracia de Dios porque aparece con la soberbia, con el capricho o con la necedad. San Pablo, que es el apóstol de los gentiles, recomienda la sabiduría como un medio para vivir en consonancia con la palabra de Jesucristo, del Maestro de Nazaret. Dice el apóstol que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, instruyéndose unos a otros en toda sabiduría y aconsejándose mutuamente. Para eso es la palabra, para gozar de la sabiduría, diría el apóstol en ese capítulo 3 de su carta a los Colosenses. El Hijo de Dios afirma entonces que cuando una persona aprovecha la sabiduría, se acredita por sus obras. La manera de hablar, de ser, de comunicar es
prácticamente sabiduría de esa persona. Y sin la sabiduría que viene de Dios, no se puede entender correctamente el mensaje de Dios. Razón suficiente para que el mismo Dios, a través del Espíritu Santo, le regale a cada persona lo que necesita para vivir sabiamente su propia existencia. Entonces Dios le regala a las almas prudentes y humildes esos dones de Dios para que se conviertan en personas de la sabiduría, para que no juzguen como Jesucristo le decía al San Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no piensas como un sabio, con la mente de Dios, sino que hablas con la mente de los seres humanos. ¿Cómo es de triste escuchar a un ser humano criticando a San Juan el Bautista y dicen que ni come ni bebe, que tiene un demonio, que ese es Juan el Bautista? Ahí tienen a un comilón, a un borracho amigo de publicanos y de pecadores que se llama el Hijo del Hombre. Ese tipo de hablar no es sabiduría. Cuando una persona habla así tan maluco, tan feo, tan bajo de los demás, ya prácticamente se da cuenta que esa persona no tiene sabiduría, no tiene gracia, no tiene espíritu de Dios. Hoy es el día para pedirle a Dios esa gracia, que la verdadera sabiduría esté no en que la persona sepa mucho, o hable mucho, o domine una cantidad de idiomas. La verdadera sabiduría está en que la persona practique la virtud con las demás personas. Los regalos que Dios da a las personas son esos: la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la ciencia, la fortaleza, la piedad y el temor de Dios. ¿Hay que pedirlos? Claro. ¿Son regalados? Sí. ¿En un sacramento? Sí. En ese sacramento que llamamos el sacramento de la confirmación. Pero ¿se pueden pedir? Claro que se pueden pedir como sacramentos para ejercer esa sabiduría. Por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica enseña que quien asume con fe y humildad los dones que Dios les regala para vivir la fe con sabiduría, hace a cada persona dócil para obedecer las inspiraciones de Dios. Y quien elige la sabiduría sabe guiar muy bien los asuntos divinos y juzga correctamente. Cuando una persona goza de la sabiduría de Dios, juzga correctamente. No hace como una palabrita que me gusta mucho que utiliza el Papa Francisco: chismorrear. Eso no es sabiduría, dice el Papa. Chismorrear, dañarle la dignidad a los demás. Chismorrear es también como ir hablando neciamente lo que otro me va diciendo y yo lo voy repitiendo y juzgando a los demás. Quien es necio se equivoca con mucha frecuencia porque no tiene la sabiduría, porque se impone la egolatría. ¿Qué nos enseña la sabiduría de Dios? Vamos a darle respuesta a esa pregunta. ¿Qué enseña la sabiduría de Dios? El culto que se le da a Dios muchas veces queda vacío, dice la palabra de Dios. ¿Se le da culto a Dios? Sí. Hay cantidad de gente que le da un buen culto a Dios, pero no lo asimila con sus obras, entonces queda vacío. Se hace necesario entonces como volver sobre ese principio de la palabra de Dios como sabiduría que está en la misma Biblia. En el capítulo 4 del libro del Deuteronomio dice: no añadas nada a lo que te mando, no suprimas nada, guarda los preceptos del Señor como te los mando, no añadas, no suprimas, guarda y cumple. Hay un libro en la Biblia que se llama el libro del Eclesiastés, y en ese libro habla de la sabiduría, del sabio. Señor, dame la sabiduría para emprender la actividad correcta en el tiempo correcto y entregarme con todo el corazón a toda actividad
Señor, dame la sabiduría para hacer las cosas correctamente en la medida en que Dios pretende revelar al hombre su sabiduría. Entonces, ¿por qué no entendemos la importancia que tiene que la sabiduría la sabiduría se acredita por sus mismas obras? Dependiendo cómo hable la persona y cómo actúe, inmediatamente se dan cuenta si goza de la sabiduría de Dios o es un virtuoso o no lo es. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.